Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a analizar ahora, dentro de la defensa de rey, lo que considera el autor del libro de aperturas de ajedrez para niños, que son las líneas principales. En este caso, veis que otra vez volvemos a lo mismo y, bueno, considera principales tanto F3 como caballo F3. Ante F3, que es el sistema Samish, propone que tras enroque, alfil E3, y aquí vamos un poco a ver las ideas de este sistema Samish. F3, bueno, realmente F3 tiene una doble función, tanto soportar el centro con E4 como evitar un salto del caballo en G4 molestando al alfil de E3. Y aquí, luego, ¿qué más ideas tienen? Pues idea de meter la dama en D2, ¿vale? Intentando tocar el punto H6, un poco con alguna de las ideas parecidas al ataque yugoslavo. Intentamos hacer G4, H4 también. El caballo saldrá por D2 normalmente. Normalmente ese caballo saldrá por caballo de G2 y el alfil se suele meter en D3. Generalmente el blanco enrocará en largo, ¿vale? Es un poco, bueno, es una de las posibilidades más principales, yo creo. Vamos a ver algunas de las ideas con negras. Aquí, caballo C6 es una de las ideas, es como, bueno, defensa y edge, pero bueno, es el sistema Pano, ¿no? Que mucha gente conocerá. Aquí también es verdad que es posible la jugada E5, tras lo cual puede venir un D5 tranquilamente. También podríamos sostener ese centro con caballo de G a E2. La posibilidad de sostener el centro es posible. Y luego la otra idea es C5, que ya hablamos de ella en el anterior vídeo, bueno, que es una especie de gambito que, si se acepta, suele ser bastante interesante a mi modo de ver para el negro. Hay una partida entre Kramnik y Shirov que lo ilustra bastante bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Bueno, y también no se puede no comerse, ¿no? Con caballo de GA2 no se come y ya está. Con buenos porcentajes para los dos jugadores, en este caso. Vamos a ver. Con caballo C6, el blanco pues tiene un par de buenas opciones. Caballo G2 es una jugada, ¿no?, que es muy lógica, sosteniendo el centro, como habíamos hablado. Este caballo hay que ver dónde quiere ir, ¿no? Muchas veces busca sobredefender el enroque y en algunos otros casos busca añadirse el ataque, ¿no?, mediante G3. Tiene esa doble función dependiendo de las opciones del adversario. Aquí, tras caballo G2, bueno, suele haber una 6, por ejemplo. El sistema Faro se vive un poco con esta idea, ¿no? Caballo C6, A6 y esta formación Pano, y aquí dama de 2, ¿no? Y lo que quiere el negro es una expansión en el flanco de dama. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, caballo C1, E5, D5 en este caso, caballo D4, caballo B3, caballo por B3 y ahora, por ejemplo, propone C5, ¿no? Bueno, y ya como veis un poco el ataque en el flanco de rey con G4. Es un poco distinto a otras líneas donde el blanco es el que se expande, ¿no?, que hace un ataque a la bayoneta. En este caso, ¿no? Es un poco distinto en ese caso, es de cierto sentido. Después de caballo G2. Aparte de caballo G2, aquí realmente también, por ejemplo, valdría un dama D2, ¿vale? Siguiendo la idea y acelerando la intención de enrocar, ¿no? Aunque siga con A6, podemos seguir con un caballo de G a E2, pero también podríamos seguir con un enroque, ¿no? También podría ser posible un enroque en este caso. Un caballo G2, torre B8 y otra vez la idea de caballo C1, o también podría servir torre C1, ¿vale? Y enrocar en corto. Todavía mantiene esa posibilidad el, el blanco, ¿no? El hecho de enrocar en corto. Si en lugar de caballo G2 también sería posible una jugada, aunque es un poco dudosa, que es alfil de 3. Yo creo que es muy, muy lógico querer hacer alfil de 3. Y es para mí una jugada que a veces me parece más un error que otra cosa, aunque alguna vez lo he intentado.
vemos ideas, ¿no? Aquí lo principal es E5 y se suele... lo que se suele hacer realmente aquí es cerrar. Con D5. O sea, más que el problema del alfil ahí, básicamente es cómo se sigue luego, yo creo, donde está un poco la historia, ¿no? Aquí lo más natural es cerrar el centro, pero bueno, quedan posiciones. No. Caballo G2 es una mala jugada porque permite, en este caso, la jugada caballo G4. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si ahora se le ocurriera hacer F por G4, tenemos este E por D4 que es un ataque doble, ¿no? Y la posición del blanco queda un poco comprometida. De hecho, hay una partida en la cual entre un par de jugadores de 2200 en la cual gana el negro, ¿no? Entre Blahov y Vasiliev. Bueno, vamos a tirar para atrás un poquito. Estas son las líneas dentro del ataque Samish. No es lo único. La otra que queremos analizar, aparte de las ataques Amish, es esta, la variante clásica, ¿no? Estas las propone el autor como las principales. Tras enroque, alfil E2, es importante que el alfil vaya E2. En caso de que el alfil se pusiera, en este caso, en D3, ya sería un poco... Se está considerando un poco como un pequeño error, porque suele venir... Bueno, en este caso puede venir un E5, pero sobre todo alfil G4 da bastante buen resultado a las negras. Bastante buen resultado. De hecho, aquí lo mejor para el blanco es poner el alfil en E2. Esto es lo que le ha dado mejor juego al blanco. Con lo cual demuestra que es una pérdida de tiempo. Y no les importa al negro en ningún momento cambiar el alfil por el caballo. Bueno. Alfil E2 y aquí varias opciones para el blanco. Tenemos la opción de caballo C6, la defensa ortodoxa, en este caso. Aquí suele seguir con un D5, ganando un tiempo sobre el caballo. Es una cosa que siempre hay que ver, ¿no? También podría haber un enroque, ¿eh? También sería posible un enroque. Hay más jugadas, ¿no? Pero bueno, en principio D5 es la más principal. Y aquí lo mejor es que el caballo, para el negro, es el caballo vuelva a B8. Y es ha sido un poquito una pequeña trampa en el sentido de que han provocado ese avance central para poderlo atacar ahora con C6. Alfil E3, alfil G4, H3, alfil por F3, alfil por F3 y caballo de F a D7, liberando la diagonal para el alfil. La realidad es que el blanco aquí ya tiene algo de ventaja. Pero bueno, habría que analizar realmente. D5 no lo ponen como tan bueno, pero sí, es... bueno, habría que analizarlo en profundidad esta línea. Seguramente que haya una posibilidad de conseguir una igualdad más clara para el jugador de negras, ¿no? Caballo C6 es una opción, como os he dicho. Otras opciones, vamos a ver. La opción principal realmente aquí es E5, la más jugada. La ruptura, porque esta es la idea clásica. El peón de E5 no sufre, o sea, aquí puede hacerse D por E5, puede hacerse D5, que de alguna forma libera la casilla C5. Aquí podrá haber un caballo en un momento dado, o sea, el negro puede plantearse hacer A5 y tras alfil G5, en este caso H6, alfil H4, caballo A6, ¿vale? Esta es la idea que quiero explicar. ¿Por qué se ha hecho A5? Para evitar que el blanco haga B4 y tenerlo controlado. Y así poder meter el caballo en C5 y tener a los dos caballos tocando al peón D4. Esta es la idea principal con este D5. O sea, contra este D5, ¿no? También tendría que pensar, en este caso el negro, en algún momento en meter a su dama en E8. Esto no lo he comentado, pero... Perdón. Con D5, el negro tendrá que plantearse, después de todo esto, en un momento dado, cambiar a su dama de puesto, ¿no? Después de caballo de 2, dama de 8, ¿veis? Hay que sacar a esa dama de la clavada. La jugada, ahora el negro, el blanco va a hacer en un momento dado F2, F3 muchas veces, ¿no? En este caso propone más el enroque y después de caballo H7, A3 para intentar buscar la ruptura. Cuando algo como alfil D7, pues B3 es la mejor opción. Es el sistema Petrosian y aquí hay un H5, a veces F5,
La incluso mejor para el negro F5. La da mejor, pero también está H5 como lo más jugado. Y aquí F3. Bueno, la idea es sostener el centro y buscarle una casilla de escape también para su alfil, ¿no? Para meterle un F2 en un momento dado. Jugado por grandísimos jugadores, por Kramnik, Kasparov, Kiri, Dingliden, un montón de jugadores. Nakamura, Dien Bakrot, Víctor Bologan, Kramnik, o sea, han jugado muchos todos estos jugadores. Eso con D5. Si yo creo que en este caso en roque es lo más común. Y aquí, pues bueno, si caso de caballo C6, una jugada también muy típica, pues normalmente sigue con D5 y caballo E7. Y aquí pues ya se empieza esta especie de ataque a la bayoneta, ¿no? Con B4 es un ataque a la bayoneta que hay. Caballo H5. Y bueno, el blanco se va a expandir en el flanco de dama y el negro va a atacar en el flanco de rey. Aparte de eso, la otra jugada principal es caballo E1. Aquí hay dos formas de desarrollar ese caballo, tanto con caballo E1 como con caballo D2. Son sistemas más modernos, porque B4 es como la idea del ataque a la bayoneta, que era más clásica. Caballo 1 es la principal. Y aquí, bueno, se suele jugar un caballo D7. El caballo se mete ahora en la casilla D3. También estaría alfil E3 como primera jugada, ¿de acuerdo? Las F5, F3, F4, alfil F2. Esa configuración sabéis que es muy típica. Se hace G5, torre C1, caballo G6, C5 rompiendo, caballo por C5, B4, caballo A6. Y bueno, aquí hay juego de todo, ¿no? Tanto caballo D3 como caballo B5. Bueno, son posiciones muy típicas. Y donde hay cierta igualdad, pero hay mordiscos en los dos lados, ¿no? Esto es con la jugada alfil E3, que es como más principal. La jugada a caballo D3 intenta buscar C5 y el negro hacer F5. Pues después de F5, alfil D2. Y aquí suele haber más un caballo F6 reforzando el centro. Si cometieran el error de F4, el problema es que viene alfil G4. ¿Qué es lo que tiene de fondo muy bueno alfil G4? Que la pieza más importante en este momento para el negro es una pieza que no se ha movido, es una pieza que es clave para su ataque en el flanco de rey, que es el alfil de casillas blancas. Y sería nuestro sueño cambiarlo. Y si tenemos a nuestro alfil aquí, nuestro alfil malo encima, con toda la estructura tan cerrada, poder cambiar ese alfil es una garantía para el negro. De hecho, aquí, perdón, para el blanco. Pese a que aquí el negro tiene una muy buena estadística, pero sobre todo con la jugada H5. Pero aún así, fijaos, viene un alfil 6 y yo creo que el blanco tiene aquí opciones muy interesantes. Opciones muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, después de alfil de 2, caballo F6 es mejor. Y bueno, tras F3, F4, cerrando, también podrías haber un rey H8. Y vamos a ver las ideas de rey H8, ¿no? La idea de rey H8 es meter el peón en F4, meter el caballo en G8, el alfil en H6 y hacer un H5, hacer una especie de una maniobra expansiva en el flanco del rey, ¿no? Para intentar generar amenazas y atacar. Al final, como esta estructura queda fija, ¿vale? Y aquí hay un punto donde ataca el alfil, lo que se quiere aquí es generar amenazas, ¿no? Lanzar nuestros peones para adelante y conseguir romper la defensa en el flanco de rey. Creo que es bastante claro. Tras F3, F4 cerrando, aquí tendríamos una muy buena jugada que es G4. Nos proponen otras jugadas, por ejemplo, la base de datos propone hacer C5, que da un buen porcentaje para las blancas, aunque es una posición bastante equilibrada y bastante igualada. El módulo, por ejemplo, nos propone B4, también para preparar la ruptura en C5. Y bueno, G4 es una opción bastante interesante y bastante buena, y que le da poca puntuación al negro, o sea que quiero decir que es interesante G4, que es la que propone el autor del libro.
Am, bueno, pues esto de aquí, con la línea de caballo E1. Hemos visto caballo 1, hemos visto B4 la primera, y ahora miramos este caballo de 2, que ya os digo que es un poquito diferente. Es un el sistema moderno, y aquí se suele jugar A5, A3, caballo de 7. Al final ese caballo se va a recolocar en D5, que es un sitio ideal para el caballo una vez se ha hecho D5. Es una cosa que hay que buscar. Torre B1 buscando la ruptura. F5, al haber apartado el caballo podemos hacer F5, que es la ruptura ideal en el flanco de rey. Y bueno, aquí tras un B4, por ejemplo, el rey es necesario apartarlo. ¿Vale? Vamos a maniobrar nuestros caballos, sobre todo este caballo. Si no nos dejan colocar este caballo en C5, habrá que maniobrarlo por otra parte, ¿no? Sacarlo, a ver si conseguimos colocarlo en otro lado, ¿no? Tras F3 sosteniendo el centro, caballo G8, dama C2, caballo de G6 y alfil D3. Bueno, posición igualada, igual con una ligerísima ventaja para el blanco, pero muy igualada y muy sana y muy buena, ¿no? Entonces hay que analizar sobre todo tanto el caballo en D2 como el caballo en E1 como B4. Son las tres líneas más principales en esto clásico. Y no conocerlo, pues es un error. Eso con la defensa de caballo C6. Tendríamos también caballo A6, ¿de acuerdo? Que también es bastante principal. Tras alfil E3, caballo G4, alfil G5. Es una pequeña trampa que se hace para, bueno, para el tema del desarrollo. Tras dama E8, D por E5, D por E5 y H3 se echa el caballo. Y cuando H6, alfil D2. Bueno, esto es caballo C6, alfil E3 de nuevo y dama E7. Y lo que se hace ahora es un caballo en D5, dama D8 y se cambia el caballo. Caballo por F6, dama por F6 y C5. Bueno, esto son cosas muy jugadas. Posición igualada, posición equilibrada, ¿de acuerdo? Tiene mucho sentido. Eso es la idea de caballo A6, que es una idea que, bueno, que parece que contra bien, o pasa que son aperturas con un tratamiento muy moderno, ¿no? Y la última idea es E por D4. Caballo A6 no salía en el libro, pero por D4 sí. Y aquí tras caballo por D4, bueno, varias ideas, ¿no? En este caso, aquí lo más jugado es un torre 8. Una vez no queda tan claro que se puede hacer F5 o que sea buena idea F5, pues torre 8 tiene todo el sentido, ¿no? F3, caballo C6, alfil E3, caballo H5, dama D2. Ahora tiene este caballo F4, que es una jugada bastante interesante. Si nos combinan el caballo, nos combinamos el caballo central. Y entonces aquí, pues torre de F1 y caballo por D4. Alfil por jaque, dama por, caballo por E2, caballo por... Y aquí ha habido una simplificación muy interesante, bueno, que puede dar mucho juego, ¿no? La ha jugado Mameyarov, Rajabov, Topalov, bueno, muchos jugadores fuertes. Aquí tenemos esta idea de E por D4. También habría caballo BD7, pues sí, otra idea, ¿no? Tras alfil E3, C6, D5, C5, caballo 1. Bueno, veis el desarrollo del caballo, que es muy típico en muchas líneas, ¿no? F4. F4 es más ideal que F3, o sea, es mejor. Nos interesa más hacer F4 que F3, ¿no? Perdón. Aunque también se ha jugado F3, pero F4 es como más principal. Dama E7, E por F5, por ejemplo, y G por F5. Y aquí tras dama D2, pues E4, por ejemplo, y F2. Bueno, jugadas he hecho muchas veces, muy jugado y muy interesante. Bien, con juego equilibrado para ambos bandos. Esto con este caballo de B a D7, que es otra línea. ¿Qué otra más forma de jugar puede haber aquí? Pues C6, ¿no? El dominio del centro, ¿no? Aquí con taras de 5, caballo a 6, se llega un poco a lo mismo. ¿Qué más? Caballo H5, también jugable, ¿no? Siempre liberar esa columna es un recurso más. Aquí tras alfil G5, F6, alfil E3, caballo F4 y C5. Y tras caballo por E2, dama por E2, E por D4, caballo por D4, D por C5 y dama C4 jaque, torre F7 y dama por C5. Bueno, también muy equilibrado y buen juego para ambos flancos, para ambos bandos.
Bueno, sí que es verdad que el negro tiene un poquito menos desarrollo, pero no es nada grave en absoluto. Y quizás esa diferencia de desarrollo es lo que hace que sea mejor para el blanco, esa pequeña diferencia. Esto con esta idea. Y ahora vamos a ver la última, que es hacer el D por E5. Aquí al el D por E5, que es la siguiente, sí. Con D por E5, bueno, vamos a ver. Hay un D por E5, dama por D8, torre por D8, es como una especie de variante del cambio. Aquí otra vez, os comento que es incomestible. Si caballo por E4 y ante caballo por alfil por, y el blanco queda en muy buenas, el negro queda en muy buenas condiciones, de hecho bastante ganador. Alfil G5, alfil por B2, por ejemplo, puede ser una opción. Torre F8, hay varias ideas y bueno, no es un problema. Aquí el negro juega muy bien. Por eso no hay que intentar capturar con caballo por E5. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo más principal es alfil G5 y tras torre 8, caballo D5. Caballo por C por y C6. Y aquí con alfil D4, por ejemplo, defendemos. C por D5, alfil por D5, caballo D7. Bueno, si os fijáis, pues el juego es muy abierto, hay muchas posibilidades para ambos bandos y hay igualdad. Hay igualdad. Hay más de uno pues, que intenta evitar, si se aspira a ganar con negras, a veces se intenta evitar esta línea porque bueno, como hay una simplificación tan rápida, a veces da posiciones tan igualadas que es complicado ganar. Pues bueno, esta ha sido la variante clásica. Ya os he dicho, tenemos tanto F3 como caballo F3, que es la variante clásica que acabamos de analizar. Espero que os haya gustado. Son las dos más principales, no son las únicas. Tenéis varios vídeos donde se explican muchas partidas, formas de jugar. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.